Hermanos y hermanas de la Iglesia Soy, buenos días, ¿cómo están? Volvemos a compartir la palabra de Dios por este medio en este domingo, pues con mucha gratitud a Dios porque nos sigue cuidando y protegiendo y seguramente lo está haciendo con sus familias y con ustedes. Seguimos a través de este medio hasta nuevo aviso. Esperábamos en septiembre regresar a los cultos presenciales, pero vamos a seguir viendo si estamos en la posibilidad y hay condiciones para hacerlo. Mientras seguimos compartiendo la palabra de Dios por todos los medios que estamos usando. Hoy vamos a hablar de la autoridad espiritual de Jesús. Si buscan, por favor, Marcos 1, 21 al 22. Marcos 1, 21 al 22. Y voy a leer también el 27. Marcos 1, 21 al 22 y 27. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando a una sinagoga, Jesús enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Luego ahí dice que sacó un demonio de una persona y el versículo 27 dice: todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y esa era la autoridad espiritual que tenía Jesús. Recuerda que puedes ponerle pausa, leer con calma, regresarle si hay algo que no entiendes y hacer tus notas. Jesús es igual a autoridad espiritual. La presencia de Jesús es igual a autoridad espiritual. Vamos a pensar un poquito en estas cosas. De repente, las personas catalogan a otras personas pues de acuerdo de sus padres, o de acuerdo de dónde son, o de acuerdo de algún lugar, ¿no? Es malo, pero así le dicen algunos. Es que pues viene de un pueblito. No, él sí viene de una gran ciudad. Algo así. O es que él es hijo de pastores y nieto de pastores y sus tíos y abuelos son líderes y cosas así, ¿no? Entonces esperan que las personas sean de acuerdo a cómo son sus padres. Sí hay mucha influencia en los padres, ¿no? Pero aquí etiquetan, luego catalogan, debería ser así. O nació en tal lugar, debería ser así. Nació en este lugar, debería ser de otra forma. Aquí nos encontramos con algo muy curioso. Jesús enseñando en una sinagoga. Pero no era una sinagoga de las mejores. Era una sinagoga en un pueblito, a la orilla del mar de Galilea, de pescadores. De personas que no eran muy cultas. De personas que no tenían mucho tiempo para dedicarse a leer y probablemente la gran mayoría ni sabía leer. Y en ese lugar, el hijo de un carpintero, ¿cómo? Les enseñaba de la mejor forma la palabra de Dios. ¿Entienden esto? Un grupo de pescadores, humilde, sencillo, en una sinagoga, que ellos construyeron con mucho cuidado, esmero, y que en ese lugar estaban ávidos de aprender de la palabra de Dios. Y cada sábado ellos detenían todas sus actividades de trabajo para estar en ese lugar aprendiendo de la palabra de Dios. Y a ese lugar le gustaba mucho, según algunos historiadores, a Jesús ir. Y nos encontramos aquí con esta imagen: un pueblo de pescadores y un hijo de un carpintero, conociendo profundamente la palabra de Dios. Había una sinagoga muy grande, las excavaciones de hace unos 70 años lo han demostrado, ya había otras excavaciones hace 200 años, pero las de hace 70 años lo confirmaron, y hasta encontraron con mucha certeza la casa de Pedro. De ahí era Pedro, Andrés y otros dos de sus discípulos de Jesús. En ese lugar hacía algo Jesús, con esmero, con dedicación. Él dedicaba tiempo a preparar, él dedicaba tiempo a buscar cómo hacerle para enseñarles la mejor forma. Recuerden que los rabinos decían: no importa tanto el contenido, sino cómo enseñas ese contenido. Pero con Jesús valían las dos cosas, ¿no? Cómo enseñas y el contenido. Aquí dice que Jesús cada sábado, dice el versículo 21, él entraba a la sinagoga y les enseñaba. La palabra que en griego se usa para enseñar se pronuncia didasken y es de donde viene la palabra didáctica.
Esta palabra no es la definición exacta, solo lo doy una pequeñita explicación. Es una palabra que nos habla de tener una metodología para enseñar. De eso habla. Cuando Jesús enseñaba, tenía objetivos, tenía metas, tenía planes, propósitos, un proyecto. Jesús le dedicaba todo su esfuerzo a enseñarle a un grupo de pescadores. Fíjense cómo es esto. Los grandes rabinos dirían, no, eso tienes que hacerlo en Jerusalén, en las mejores sinagogas, en el templo. Y Jesús decía, hay un proyecto que yo tengo especial para los seres humanos. Y quiero poner de modelo una aldea de pescadores a orillas del mar de Galilea. Con gente sencilla, de trabajo, de campo dirían ahora, ¿no? Pero a la que yo le dedico mucho esmero, porque sé que pueden hacer grandes cosas para mí, estas personas. No sé si logras entender esto. Un pueblo de pescadores y el hijo de un carpintero en una sinagoga conociendo profundamente la palabra de Dios. Dirían las personas, ¿cómo si es carpintero que se dedique a ser carpintero? Y los pescadores, pues que sigan siendo pescadores. Pero la gente necesitada de Dios la hay en cualquier lugar. Ávida de aprender las cosas de Dios la hay en cualquier lugar. Y aquí en este lugar de Capernaum, esta ciudad que tenía muchos años ya de existir, en ese pueblito había muchas personas que tenían muchas ganas de conocer la palabra de Dios. Y Jesús les dedicaba con mucho esmero su tiempo, su esfuerzo, para compartirles de la mejor forma la palabra de Dios. ¿Quieren entender esto? La autoridad espiritual no implica que no tengas toda una metodología para hacer las cosas. No implica que digas, ya como salga, yo soy expertísimo, ya me las sé de todas. Porque el mismo Jesús podría haber dicho, ok, yo soy hijo de Dios. No necesito estudiar, yo me sé todo. No necesito planear, no necesito... Sin embargo, él decía, si vas a hacer algo, planea, porque te quedas a medias, los demás se van a burlar de ti. Y entonces, en este lugar, en este poblado de pescadores, Jesús puso mucho esmero en compartirles la palabra, como él lo hacía en todo lugar. Por eso dice el versículo 22, que estas personas se admiraban. En el idioma original dice, no sabían qué pensar, o sea, como que decían, ¿qué está pasando aquí? Es el hijo de un carpintero y nos está enseñando de la mejor forma la palabra de Dios. Es el hijo de un carpintero que debería ser carpintero, que de hecho pues debe saber la carpintería y en este lugar nos ayudaría mucho con nuestras barcas, pero nos está enseñando la palabra de Dios. El estatus, que era una de las cosas que ellos veían mucho, era lo que les admiraba. Ellos decían, si eres hijo de un pescador, vas a ser pescador. Si eres hijo de un carpintero, vas a ser carpintero. Si eres hijo de un sacerdote, vas a ser sacerdote, algo así. Entonces, Jesús no era el hijo de los grandes rabinos, desde la perspectiva de los judíos. Jesús era el hijo de un carpintero de un pueblito por ahí. Y ellos estaban en un pueblito lleno de pescadores y de hijos de pescadores. Pero ellos veían que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a pensar en esto de enseñar. Jesús les enseñaba, les digo aquí con esmero y con todo esto, pero la que aquí se usa habla de enseñar con algo más. La que aquí se usa enfatiza que era muy importante lo que él enseñaba y cómo lo enseñaba. El contenido de su enseñanza y la forma en que les transmitía esa enseñanza. Ese era Jesús. Así es Jesús. Jesús no es alguien que, les diga a él, como soy hijo de Dios, ya como salgan las cosas, al fin yo me lo sé todo. No, Jesús pone mucho esmero en el contenido de lo que nos quiere enseñar y en la forma en que nos quiere enseñar. Por eso dicen los mismos escritores bíblicos, es que Dios ha hablado de muchas maneras, en muchas formas, en muchos tiempos. Y hoy, en este tiempo, en este 2020, Dios sigue hablando de muchas formas.
quizá a través de la pandemia que estamos viviendo, nos sigue hablando de su amor, de su misericordia, de su gracia. Algo hay que nos está compartiendo Dios. Algo hay en la forma en que nos está hablando, tanto en lo que Él enseña, como en la forma en que nos lo enseña. Jesús entonces les enseñaba a los de esta sinagoga, en este pueblito de pescadores, y él era un simple hijo de carpintero. Al final sabemos quién era, ¿no? Pero ellos no lo entendían todavía bien. Y la doctrina que les compartía era excelente, y además la metodología para compartirles esa doctrina era excelente. Y ellos no dudaron ningún segundo en decir, enseña como quien tiene autoridad, quien posee autoridad. No parece que la tiene, Él la tiene. Y lo demuestra con sus enseñanzas. La palabra autoridad aquí es importante. Hay dos grandes conceptos. Quizá la forma en cómo se pronuncian las palabras no importa, pero los conceptos sí. Hay personas que tienen poder terrenal y hay personas que tienen autoridad espiritual. Hay personas que logran lo que logran aún dentro de las iglesias porque tienen poder terrenal. Pero hay otros que tienen algo más valioso y es la autoridad espiritual. Jesús tenía las dos, pero desechó una. Jesús decía, ¿tú crees que si yo no doy órdenes o doy instrucciones, vendrían ejércitos a ayudarme? Jesús le decía a los mismos que lo estaban enjuiciando, tú estás haciendo esto porque mi Padre te dio autoridad para hacerlo. Si no, no podrías hacerlo contra mí. Pero Jesús tenía algo muy valioso que enseñarnos. Por encima de cualquier poder terrenal está la autoridad espiritual. Y esa solo te la da Jesús. Y esa solo te la da el respaldo que Dios tiene de tu vida, tu ministerio, la obra que tú tienes por hacer. Con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con tus vecinos, en la iglesia o más allá, si es muy grande ese ministerio que tú tienes. Autoridad espiritual, eso es lo más importante. Y la autoridad espiritual es muy diferente a como algunos la piensan. Algunos decían, por ejemplo, que cuando Jesús entró a Jerusalén, debió haber entrado en grandes caballos blancos, con una gran capa, con un ejército poderoso detrás de él, y no en un burrito, con sus discípulos caminando al lado de él. ¿Sí entienden esta situación? La autoridad espiritual vista desde Dios es muy diferente a como lo ven los seres humanos. Y Jesús tenía autoridad espiritual, pero la trabajaba de forma diferente. Por eso se admiraban de su doctrina, se admiraban de cómo les enseñaba, pero también se admiraban de lo que les enseñaba. El contenido de su enseñanza era diferente. La explicación de la palabra de Dios era totalmente algo que decía, y muchos por eso decían, no puede ser, porque si siempre se ha enseñado de esta forma, siempre se ha hecho así, siempre se ha dicho lo otro, siempre los grandes han dicho esto, ¿por qué este viene y hace estas cosas? Pero había unos que sí reconocían la autoridad espiritual de Jesús. No poder terrenal, sino autoridad espiritual. Vamos a pensar un poquito más en esto. Dice, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Para saber cómo enseñaban los escribas tenemos que recordar quiénes eran ellos. Ellos eran fariseos, parte de los fariseos, de los grupos religiosos, políticos y de todo tipo y poderosos en aquel tiempo, que se dedicaban a copiar la ley. Ese era su trabajo, copiar la ley a mano. Entonces ellos llegaban a veces a conocer exactamente qué había a la mitad de la ley, cuántas comas tenía, cuántos signos de interrogación, cuántos puntos, cuántas veces aparecía la palabra Jerusalén, cuántas veces aparecía la palabra amor, la palabra guerra, la palabra eterno,
¿Cuántas veces aparecía todo? Ellos se las sabían de memoria porque eran expertos, escribas de la ley de Dios. Y como consecuencia, pues eran personas que no solo sabían leer, sino también sabían escribir. Y en aquellos tiempos era eso todo un arte, no todos sabían leer y escribir. Recuerden que la alfabetización de toda la humanidad no es de hace miles de años. ¿Recuerdan? Pónganse a investigar y vean desde cuándo la gente sabe leer y escribir. Todavía hay algunos en nuestros tiempos que no saben leer y escribir, o aunque saben leer y escribir son muy incultos. Entonces aquí nos encontramos con personas que eran expertísimos en saber leer y saber escribir. Y además por eso los usaban en hacer otros documentos importantes, eran secretarios de grandes personas, a veces eran abogados, junto con los fariseos, otras veces eran jueces, negociantes, sabían muy bien calcular impuestos, a veces hasta arquitectura, porque eran personas pues que leían mucho y escribían mucho. Pero dicen los de Capernaum, pero eso no da autoridad. Hay algo muy diferente que da autoridad, y es la presencia de Dios en la vida de la persona. Eso es lo que da autoridad. El respaldo de Dios a la vida de esa persona. ¿Recuerdan más adelante que decía Dios de Jesús? Nunca dijo Dios de Jesús, bueno, si Él es mi hijo, a veces hace cosas que, pero es bueno, si es mi hijo. No. Dios decía, miren, Él es mi hijo amado. Y todo lo que Él hace, a mí me enorgullece y me complace lo que Él hace. Todo lo que Él hace, para mí, está bien hecho, porque es mi hijo amado. Y el respaldo de Dios para Jesús era incondicional. Por eso Jesús tenía esa autoridad espiritual. Además de él en sí mismo ser hijo de Dios, también tenía todo el respaldo de Dios. Todo. De repente él se pregunta, ¿por qué ahora no salen demonios? No sé qué tanto. Es que en aquel tiempo sí se necesitaba. En aquel tiempo las personas tenían que entender que la autoridad con la que Jesús hablaba tenía que ser respaldada por hechos como ese. Si tú lees los siguientes versículos, dice que ahí había, fíjense, en la sinagoga, no por allá lejos, en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo. En la sinagoga. Dentro de la sinagoga había uno que tenía un espíritu inmundo. Y empezó ahí a gritarle a cosas a Dios, a Jesús. Y de repente empezó a gritar, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Tú eres el santo de Dios, sé quién eres. Y eso hablaba de una declaración de la autoridad espiritual de Jesús. Quizá los otros no sabían quién era, creían que sabían quién era, el hijo de un carpintero. Pero este decía, no, yo sí sé quién eres. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios, tú eres aquel que vino con toda la autoridad a darle vida a los seres humanos. Y entonces Jesús todavía no quería que supieran, Jesús quería trabajar de otra forma esto. Y de repente le dice, mira, cállate mejor y salte de él. Salió, y entonces los hombres de ese lugar se admiraron más. Porque ellos dijeron, caray, no solo el contenido de sus enseñanzas es muy profundo, la forma en que nos enseña es muy profundo, sino también lo que él hace es muy profundo. Y entonces discutían entre sí, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? Aquí estaba dentro de nosotros, ya hasta nos habíamos acostumbrado al endemoniado que estaba aquí. Y de repente viene este hijo de carpintero y hace que hasta los demonios le obedezcan. No tan solo le oyen, le obedecen. Dicen algunos, ya quisiera que así mis hijos me obedecieran, ¿no? No tan solo le oyen, sino también dice, le obedecen. Les manda y no simplemente dicen, sí, no. Les manda y le obedecen.
La autoridad espiritual de Jesús es de tal forma que eso sucede. Pero también tendría que preguntarte, ¿y qué pasa contigo? Dice alguno, ¿no? Pues si los demonios le obedecen a Jesucristo, ¿por qué tú no? ¿No tiene autoridad espiritual Jesús sobre ti? ¿O no eres capaz de ver esa autoridad espiritual? Y a veces desprecias la autoridad espiritual de Jesús y te vas por otras autoridades que ni son espirituales, ni son valiosas, ni son buenas para ti. Yo quisiera que recordáramos esto. Jesús tiene autoridad espiritual. No se le ha ido de las manos todo lo que estamos viviendo. No se ha olvidado de nosotros. No es que, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede ser? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué está haciendo Dios? Cosas de ese tipo que luego piensan, ¿dónde está la iglesia? Están escondidos. Decía el viernes a los hermanos del culto de oración, la iglesia sigue soportando al mundo, dándole soporte al mundo a través de la oración. No tiene que andar luciéndose ni andar haciendo grandes expresiones de que ya estamos acá, ya estamos allá. No, todo el pueblo de Dios ha estado orando por la situación que estamos viviendo en todo el mundo. Y algunos hasta son despreciados. Están locos, fanáticos, intolerantes, anticuados, no sé cuántas cosas más. Pero dice Jesús, no se preocupen. Así es, el mundo no entiende, las personas no entienden. Solamente hay algunos que sí entienden quién tiene la verdadera autoridad espiritual. No lo olvides, Jesús es igual a autoridad espiritual. Y todo lo que Él está haciendo, todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo, es porque Él tiene formas que ni nos imaginamos de enseñarnos grandes cosas. No sé si has visto, al menos yo estos días he aprendido de su amor, de su misericordia y de muchas cosas grandiosas que Él tiene para mí y mi familia. Recuerda, Jesús no ha perdido su autoridad espiritual. Confía en Él y sé prudente. Dios te bendiga.